Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar continuidad a la lectura del Srimad Bhagavatam, texto número 2 del capítulo 16 en el canto primero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sautarasya Tanayam Upayama Ivaratim Yanamiya Yadim Chaturas Tasyam Utpadayat Sutam. La traducción del verso es la siguiente. El rey Pariksit se casó con la hija del rey Uttara y engendró 4 hijos encabezados por Maharaj Janamejaya. Un texto corto. Lo leo nuevamente. El rey Pariksit se casó con la hija del rey Uttara y engendró 4 hijos encabezados por Maharaj Janamejaya. Janamejaya. Es el primero de sus hijos, de los hijos de Pariksit, y por ser el primero, consecuentemente es el sucesor. En ausencia de Pariksit, es él quien se queda reinando, se queda como rey. Y eso en realidad lo vamos a leer aquí en el significado. El significado es el siguiente. Maharaj Uttara era el hijo de Virata y tío materno de Maharaj Pariksit. Iravati, siendo hija de Maharaj Uttara, era prima hermana de Maharaj Pariksit. Pero a los primos hermanos se les permitía casarse si no pertenecían a la misma gotra o familia. En el sistema védico de matrimonio, se hacía énfasis en la importancia de la gotra o familia. Arjuna también se casó con Subhadra, aunque era prima hermana de él por parte de madre. Janamejaya. Él es uno de los reyes Raya Rishis, o sea, reyes santos, y es el famoso hijo de Maharaj Pariksit. El nombre de su madre era Iravati, o según otros, Madravati. Maharaj Janamejaya engendró 2 hijos, de nombre Jatanika y Sansukarna. Él celebró varios sacrificios en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra y tenía 3 hermanos menores, llamados Srutasena, Ugrasena y Bhimasena II. Él invadió Taxasila, entre paréntesis, Ayanta, y decidió vengar la maldición ilícita de que habían hecho objeto a su gran padre, Maharaj Pariksit. Él realizó un sacrificio llamado Sarpa Yajna para acabar con la raza de las serpientes, entre ellas la Taksaka, la cual había mordido y dado muerte a su padre. A pedido de muchos sabios y semidioses influyentes, tuvo que cambiar su decisión de acabar con la raza de las serpientes, pero a pesar de detener el sacrificio, satisfizo a todos los interesados en el mismo, remunerándolos como era debido. En la ceremonia, Mahamuni Vyasadeva también estaba presente, y él mismo narró la historia de la batalla de Kurukshetra ante el rey. Más adelante, por orden de Vyasadeva, su discípulo Vaishampayana expuso ante el rey el asunto de que se trata en el Mahabharata. Él se vio muy afectado por la prematura muerte de su gran padre y estaba muy ansioso de verlo de nuevo, cosa que expresó ante el gran sabio Vyasadeva. Vyasadeva también le cumplió el deseo.
Su padre estuvo presente ante él y él adoró tanto a su padre como a Vyasadeva con gran respeto y pompa. Quedando plenamente satisfecho, les dio caridades de un modo muy munífico a los brahmanas presentes en el sacrificio. Aquí termina el significado. Bueno, un tema interesante de carácter historiográfico en relación a la descendencia de los Pándavas, ya que los Pándavas en el capítulo anterior se despidieron, los Pándavas partieron ya, y en este texto 2, como vimos ayer también, y lo venimos viendo desde la introducción de este capítulo, como en 4 versos, aquí estamos en el segundo de ellos, en 4 versos se introduce alguna información de la vida de Pariksit. Y en el verso de ayer se mencionó cómo él era un gran devoto, cómo él había reinado con suficientes cualidades y que aparte todas esas cualidades que él manifestó habían sido previstas por los astrólogos al momento de su nacimiento. Y ahora aquí se menciona su propia descendencia, con quién se casó y su propia descendencia. Hay una relación muy interesante aquí con varios personajes implicados. Y uno de ellos es que tenemos a Arjuna, por ejemplo, y al rey, que es el suegro. Tenemos a Arjuna por un lado, tenemos a Pariksit, que es el rey actual, el nieto de Arjuna. Tenemos al suegro de Pariksit y cómo ellos tres están relacionados. Y es que, tal vez ustedes recuerden, hay un momento antes de la batalla de Kurukshetra. Hay un momento en el que los Pándavas tienen que, por diferentes razones y principalmente porque habían perdido una apuesta. Es una historia interesante y fascinante. Ellos habían perdido una apuesta frente a Duryodhana. Duryodhana había salido ganador. Y la forma en la que los Pándavas tenían que pagar esa apuesta era que iban a huir del reino, del palacio Kuru, tenían que salir de allí y de alguna manera tenían que esconderse en algún lugar y tenían que pasar cierta cantidad de tiempo escondidos en algún lugar y que nadie se diera cuenta que ellos eran los Pándavas, que pareciera que los Pándavas están muertos durante todo este tiempo. Ese era el trato. Y los Pándavas definitivamente lo hicieron. En ese tiempo viajaron por diferentes pueblitos. Nadie sabía que se trataba de ellos, de los Pándavas. Tenían una fama tan grande y una reputación tan grande que a cualquier pueblito que llegaran, las personas iban a saber que ellos eran los Pándavas. Y iba a ser todo un acontecimiento importante. La llegada de los Pándavas a cualquier aldea o a cualquier poblado. Lo cierto es que ellos se las arreglaron para pasar desapercibidos, a veces se disfrazaban y tal, y de esa manera cumplieron con la apuesta que habían perdido. Y al final, en el último año, porque esto duró 13 o 14 años, no recuerdo, fue una de las dos cifras, 13 o 14, el último año que ellos tenían por pasar de incógnito, ese último año lo pasaron en el palacio de un rey. Este rey se llamaba Virata. Y los Pándavas estuvieron allí y cada uno de ellos, incluida Draupadi también, en ese tiempo ellos estaban ya casados con Draupadi. Eran ellos 5 y ella, eran 6 por todos. Y cada uno de ellos entró a este palacio y ofreció algún servicio al rey. Todos estaban disfrazados y Arjuna, él aceptó el servicio de educar en artes escénicas a la hija del rey. Así que principalmente le enseñaba danza a la hija del rey, cuyo nombre era Uttara. Y pasó todo un año completo, el rey no sabía que los Pándavas habían venido a su propio reino y que estaban ahí disfrazados
ofreciendo algún servicio para el palacio. Claro, al final, cuando el rey Virata supo que estos muchachos eran los Pándavas, estaba súper contento, estaba súper, era una fortuna y como un halago para él y un honor para él mismo haber recibido todo este tiempo los Pándavas. Así que él, muy contento y muy honrado por haber tenido la presencia de ellos y agradecido también con Arjuna, el rey le pide a Arjuna que por favor se case con su hija, porque él tenía cariño ya también por ellos, y de esa manera iban a tener un lazo más cercano si la hija del rey se casaba con Arjuna. Y Arjuna dijo que él no podía porque él había pasado tanto tiempo siendo el profesor de ella, que él la veía como una hija, ¿no? Era su alumna. Pero Arjuna dijo que lo que podemos hacer es, podemos mantener siempre ese lazo familiar cercano y mi hijo puede casarse con ella. Su hijo de Arjuna era Abhimanyu. Y Abhimanyu, entonces, el rey acepta, Uttara también, definitivamente, y todos están contentos. Entonces, Uttara, la muchacha, se casa con el hijo de Arjuna, que es Abhimanyu. Y bueno, termina el periodo de incógnito de los Pándavas, ellos vuelven y todo normal. Después llega la hora de la guerra de Kurukshetra. Y cuando ellos van a la guerra de Kurukshetra, sucede que Abhimanyu, su esposa Uttara, que era la muchacha del reino, Uttara estaba embarazada, recién estaba embarazada, y tuvieron que ir a la batalla, a la guerra de Kurukshetra, Abhimanyu. Y Abhimanyu nunca volvió, él murió. Y la forma en la que él muere también es fascinante la historia. Abhimanyu a él lo matan en la batalla de Kurukshetra, por lo tanto él no conoce a su papá. Y sí, y su hijo, por lo tanto, perdón, él no conoce a su hijo. Eh, como digo, cuando él salió apenas él estaba en el vientre. Y su hijo tampoco conoce a su papá, obviamente. Y este niño que estaba en el vientre, al momento de que toda la batalla de Kurukshetra terminó, es Pariksit. Por esa razón es nieto más directamente de Arjuna, porque Pariksit es hijo de Abhimanyu. Y entonces Pariksit, ya como lo vimos, usted recuerda en el capítulo 8, están estas oraciones. Voy a ir allá un momento para que veamos algo. Están estas oraciones de la reina Kunti en el capítulo 8 de este primer canto, y al mismo tiempo en ese capítulo es incluida también Uttara. Uttara es aquella muchacha cuyo padre quería que Arjuna se case con ella, pero finalmente fue el hijo de Arjuna quien se casó con ella. Uttara está allí, figura ella en el capítulo 8, vamos a ir. Y en ese capítulo 8 ella le pide a Krishna que por favor, aquí está, ustedes pueden ver el título de este capítulo 8. El título es Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Pariksit. La salvación porque su madre, Uttara, le pide a Krishna que salve al niño que está en el vientre porque él está en peligro. Y vamos a ir más abajo en este capítulo 8. Aquí donde ella comienza a hablar, aquí entra en escena ella. Uttara estaba atemorizada y fue corriendo a donde Krishna y habló. Ella toma la palabra un par de versos aquí en este capítulo. Lo que quiero resaltar nada más de momento es que Uttara es el nombre de ella con esta línea diacrítica sobre la última A. Uttara es el nombre de ella. Y voy a volver al capítulo de hoy, porque en el texto de hoy se dice que Pariksit se casó con la hija del rey Uttara. Si ustedes prestan atención, aquí este nombre ya no tiene la línea diacrítica en la última A, lo cual hace esa diferencia entre Uttara, el rey, y Uttara, su hermana. Ya cuando Pariksit nace, que él nace y todo, su mamá es Uttara y su tío es Uttara. Por esa razón aquí Prabhupada está, bueno, el mismo verso. El verso indica que Pariksit se casó con la hija del rey Uttara, y Prabhupada inmediatamente en el significado señala el hecho de que Pariksit
al momento de casarse con Iravati, que es el nombre de ella, Iravati era su prima. Interesante también que aquí mismo en el significado se menciona algo de Arjuna, que ya mencionamos cómo Arjuna está involucrado en todo esto. Curiosamente también Arjuna estaba casado con Subhadra, es un dato también curioso. Subhadra, ustedes saben, tenemos las muy queridas y el famoso juego de deidades, ¿no? De Krishna y Balaram, y en medio de ellos dos está Subhadra. Ellos tres son hermanos, y aparte de eso, Subhadra al final se casa con Arjuna. Por esa razón también es también interesante tener en cuenta, vale la pena tener en cuenta que al momento de Krishna hablar con Arjuna en la Gita, ellos también son cuñados. No solamente son primos, sino que son cuñados y son muy buenos amigos. Y ellos tienen una relación muy cercana, eh, porque la hermana de Krishna, aparte de, como digo, son primos. A ver, la mamá de Arjuna es Kunti, o Kunti es su mamá, y ella es hermana de Vasudeva, quien es el papá de Krishna. Vasudeva y Devaki son los padres de Krishna. Claro que Krishna más después de un tiempecito pasa muy poco tiempo con Vasudeva y Devaki, sus papás, y Vasudeva lo lleva a la casa de alguien más para que allá crezcan en la casa de Yasoda. Pero entonces Vasudeva es hermano de Kunti. Kunti es la mamá de Arjuna y Vasudeva el papá de Krishna. Así que ellos son primos también. Y Subhadra es hija también de Vasudeva, que al final, no al final, pero en cierto momento ella se casa con Arjuna. Bueno, y como ustedes notaron, gran parte del significado o la mayor parte del significado relata algunos datos, algunos detalles de la vida de el hijo de el hijo de Pariksit, ya que como lo vamos a ver más adelante en el próximo capítulo, bueno, desde el 18 y 19 capítulos de este canto, vamos a ver cómo Pariksit enfrenta una muerte prematura. Y él estaba joven en realidad y fue algo muy sorpresivo el hecho de que Pariksit, todo estaba bien con él, pero en un momento recibe una maldición y la maldición es que va a morir en 7 días. Desde aquí, en 7 días va a morir. Y esa maldición, como digo, es prematura esa muerte, y en un sentido, aquí el Prabhupada lo menciona en el significado, ya que Pariksit lo maldicen para morir, su hijo considera que esa maldición es ilícita, por lo tanto él se propone hacer una venganza. Y Janameyaya, el hijo, dice, bueno, aquí hubo algo malo, esto no está bien, esta maldición, voy a vengarme de esto. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Algunos de ustedes ya le conocen la historia. Así que al decidido a morir, y él efectivamente muere, y su hijo, quien se menciona en este verso, su hijo mayor, queda ahí en el trono, y con esa espina allí de que su papá, fue injusto el trato que le dieron a su papá. Por lo tanto, como leímos aquí, él llegó a un punto en el que dijo, bueno, vamos a hacer algo para desaparecer todas las serpientes que hay. Y al final lo convencieron. Es algo interesante. Prabhupada menciona que, si bien es verdad, estas son cosas que por un lado se desconocen y por otro lado es muy fácil, o es muy difícil creerlas para la persona común. Este sistema científico que en su momento funcionaba, y es el sistema de Yagya. Voy a regresar al texto. Aquí se menciona que él hizo un sacrificio llamado Sarpa Yagya. Yajna. Por un lado, el conocimiento técnico para ejecutar ese tipo de cosas ahora ya no existe, de acuerdo con Prabhupada. Y por otro lado, nadie lo cree. Él dice eso. Porque hoy por hoy nos pueden parecer con mucha facilidad cosas de fantasía. Pero parece ser que en ese tiempo se podían. Y tal como también lo vimos en el capítulo 8 de este primer canto,
tal como lo vimos que habían cierto tipo de armas que podían ser dirigidas hacia una persona en particular, y ese arma, a donde sea que la persona se encontrara, el arma iba a alcanzar a la persona y la iba a dañar o la iba a matar, si era el caso. Y eso fue lo que sucedió en el capítulo 8, lo vimos de este canto, como había una arma de estas muy especiales y muy especializadas que podían dañar a un blanco, a una persona, independientemente de dónde se encontrara, eran armas personales y dirigidas. Y como digo, ese tipo de relatos puede parecernos de fantasía. En cualquiera de los casos que estemos convencidos de que eso es fantasía o que estemos convencidos de que eso definitivamente existió, en cualquiera de los dos casos, lo más importante es la puesta en práctica y la filosofía que estos libros proponen. Esos ya son detalles culturales, podríamos decir, históricos, que pueden haber sido ciertos o no, como digo, en cualquiera de los dos casos, la puesta en práctica es la misma. Y menciono eso porque de alguna manera siempre está esa libertad para personas que son más escépticas, en la medida en la que se va progresando, en la medida en la que el corazón va limpiándose y la inteligencia va limpiándose. De acuerdo con la Gita, por ejemplo, Krishna le dice a Arjuna que si uno tiene una vida virtuosa, si uno tiene o uno cultiva una vida limpia, honesta y virtuosa, a lo que él llama una vida en la modalidad de la bondad, si uno cultiva bondad en su vida, entonces su visión de la vida cambia, dice Krishna, y uno consigue ver las cosas tal como son. Él lo dice así. Es uno de los regalos que acompañan el esfuerzo de llevar una vida virtuosa, en la virtud, esforzándose por hacerlo. Entonces, en nuestro caso, que somos estudiantes por un lado, estudiantes y practicantes de esa ciencia del Bhakti, tenemos esa experiencia de que en la medida en la que se progresa, el estudiante va dándose cuenta cada vez más de que aquellos grandes santos y aquellos grandes acharyas previos no se inventaban cosas fantásticas solamente para abultar más un libro. No es que rellenaban más un libro solamente para poner más páginas. En la medida en la que progresamos nos damos cuenta que sí hay santos, que hay personas con un nivel de pureza que no necesitan exagerar historias para que el público las encuentre atractivas. Y en este caso, y amparados en eso, y en ese marco, sabemos que aquella información que recibimos en los libros como el Bhagavatam no es exagerada, no hay necesidad de parte de esos santos de exagerar las historias. Por esa razón, y como digo, basado en eso y apoyado en esa experiencia que tenemos de haber visto y haber palpado esa santidad en ellos, podemos estar seguros que, o al menos a algunos nos da seguridad de que no es un invento, como digo, no es una exageración. Ese tipo de relatos, ¿no? Esas descripciones como estas ofrendas, estos grandes sacrificios o estas armas de las que acabamos de hablar. Aunque, como digo, esos son detalles. Incluso puede haber alguien escéptico y no necesariamente el dejar de creer en esos detalles le impediría su progreso espiritual. Como digo, en ambos casos, la apertura de parte del Bhakti y de los acharyas siempre están para que alguien mantenga su escepticismo si así lo desean. Obviamente, hay un escepticismo, estos son detalles, como digo, históricos y culturales. Obviamente, si alguien duda de la puesta en práctica en sí del proceso, si alguien duda no va a conseguir ningún resultado. Puede, como digo, puede dudar de detalles históricos y datos culturales, pero si alguien duda ya y tiene escepticismo en cuanto a la práctica como tal, si alguien tiene ese escepticismo de ese tipo, allí sí va a encontrar un resultado nulo, porque para la puesta en práctica sí se requiere un cierto grado de confianza. Un cierto grado de confianza de que esto que estoy haciendo me va a servir o me está sirviendo.
De repente incluso ni siquiera he visto un gran resultado en mi vida, pero tengo un cierto grado de confianza de que me puede servir, porque me suena lógico, porque veo a otras personas que les sirve, etc. Allí sí necesitamos por lo menos un grado mínimo de confianza. Y ese grado mínimo de confianza, al momento de poner en práctica algo, me va, y gracias a ese pequeño grado de confianza, me va a reportar un beneficio que va a aumentar más mi confianza y mi fe en ese proceso. En ese caso y en esta dimensión, que es la dimensión práctica, ahí sí se requiere, es necesaria cuánta confianza tenga la persona. Tanto así que todo el proceso, todo el sistema del Bhakti, consiste en que a medida en que vamos avanzando, más confianza tenemos en el proceso. Y es una de las diferenciaciones, es uno de los elementos, uno de los factores que hace la diferencia entre un Vaishnava de primera, segunda o tercera clase, de acuerdo a cómo lo describe los mismos textos. La diferencia entre un Vaishnava de primera clase y un Vaishnava de tercera clase, entre varias otras, una diferencia central es la fe. ¿Cuánta confianza tiene esa persona en Dios? ¿Cuánta confianza tiene esa persona en el proceso mismo del Bhakti? ¿Cuánta confianza tiene esa persona en que mis ofrendas son recibidas y son retribuidas también? La fe, la confianza. Ok. Voy a leer aquí una pregunta. Jesús Matilde Ravelo, saludos. Hare Krishna. Prabhu, ¿Balaram participa en la batalla de Kurukshetra? La respuesta es que no. En las escrituras describen como Balaram, él decide no participar, decide no tomar ningún partido, y no solamente no tomar ningún partido, sino que él, en ese momento que están en la batalla, él se va en un viaje de peregrinación por diferentes lugares sagrados, y él en su momento regresa después, ya cuando la batalla ha terminado. Ok, entonces nos vamos a detener aquí. Espero que sea un día agradable y provechoso para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.